Señor Maillo, Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a usted por estar hoy aquí en la televisión pública de Andalucía. Estábamos hablando, bueno, ayer conocíamos esa noticia, ¿no?, de la compra por parte del Ministerio del Interior en la intención de comprar 15 millones de balas a empresas israelíes. Esto ha generado mucho malestar, mucho enfado en el seno de Sumar. Decía Sumar que esto es una vulneración flagrante de los acuerdos de gobierno. Es cierto que hemos visto y hemos asistido a muchas crisis, ¿no?, dentro del gobierno de coalición, pero esta es la principal y más importante crisis a la que se enfrenta hoy en día el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, en ese momento sí, porque verá, el problema no ha sido que se haya comprado armamento, sino el incumplimiento flagrante de un propio acuerdo del Consejo de Ministros. Es decir, aquí Izquierda Unida lo que está reclamando es que se cumplan los acuerdos políticos que establecieron que no se iba a hacer transacciones de ningún tipo con Israel, un Estado genocida que, como estáis viendo, está cometiendo, mientras nosotros estamos hablando, absolutas barbaridades y matanzas sobre población inocente, que no hay que perder de vista el trasunto de esta incidencia. Y, por tanto, nosotros no vamos a aceptar que no se cumpla el acuerdo del propio gobierno. Es decir, Izquierda Unida lo que está reclamando es que se cumpla la ausencia de ningún tipo de contrato de compra o de venta de armamento a empresas israelíes ni a Israel, un Estado genocida. Y este contrato tiene además una gravedad porque cuando en octubre de 2024 se descubrió que no cumplía con el acuerdo del gobierno, se anunció por el propio ministro del Interior que se rescindiría. Señor Maillo. Sí. Tenemos las palabras del presidente del gobierno y ya que está hablando de esa fecha en concreta, a ver si las podemos escuchar, porque además del ministro del Interior, también creo que la portavoz Pilar Alegría lo comentó, pero también el propio Sánchez dijo esto entonces. Es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha sucedido. Quédese tranquilo, desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel. Ninguna. Eso quiero que lo tenga usted claro, para que también lo tenga claro, lógicamente, el conjunto de la ciudadanía española. Pues nosotros lo que queremos es que se cumpla lo que dice el presidente. Y quizás quien no lo ha cumplido ha sido el ministro del Interior. Así que Izquierda Unida, si algo es leal con los cumplimientos de los acuerdos políticos y lo que quiere es que se cumpla. Y el ministro del Interior no tiene otra salida que es rectificar y volver a seguir con la voluntad que anunció en noviembre de 2024 de que tiene que rescindir ese contrato porque no es decente tener ningún tipo de transacción comercial con un Estado genocida que mata, masacra a población civil, a periodistas, a miembros de ONGs sin ningún tipo de discriminación. Un Estado genocida del que nos avergonzamos en su existencia en este presente. Y ahí no hay matices. Y creo que en este momento, si hay alguien leal para el gobierno, somos de Izquierda Unida, sin lugar a dudas, que lo que hace es que obligar a que se cumplan los acuerdos. No estamos hablando de una propuesta. Y en segundo lugar, yo creo que el Partido Socialista se ha metido en un callejón sin salida porque no se puede gobernar en coalición decidiendo de manera unilateral. Un gobierno de coalición, un gobierno que tiene que negociar las propuestas. Y yo creo que esa unilateralidad debe abandonarse y recuperar el espíritu de un gobierno que en los acuerdos que no estén firmados tienen que llegar a negociaciones previas a su Consejo de Ministros. Sí, dice el gobierno, señor Maillo, que claro, son más de 6 millones de euros los que están comprometidos, que sería una penalización por parte... Habría que pagar ese dinero y que esto es inviable, pero yo le pregunto, Yolanda Díaz, la escuchábamos antes también, pedir esa rectificación por parte del gobierno, que entiendo que es cancelar de forma inmediata este contrato. ¿Qué ocurre si no se cancela este contrato y sigue adelante la compra de las balas a Israel? Tenemos noticia esta mañana de que se va a buscar una salida. En la cadena SER ha habido un anuncio de fuente de Moncloa en la que efectivamente están buscando una salida a esta decisión, que obviamente es una decisión que contraviene el acuerdo del Consejo de Ministros y por tanto nosotros entendemos que va a haber salida. Entre otras cosas porque la razón técnica que ayer el Ministerio del Interior decía para la no cancelación es una argumentación
casi ridícula, podríamos decir. Es decir, una decisión técnica no puede condicionar una voluntad política de todo un Consejo de Ministros. Y tenemos que tener en cuenta que España es firmante del Tratado de Comercio de Armas de las Naciones Unidas, por el cual se prohíbe la transacción, por tanto compraventa, con aquellos países que estén cometiendo genocidio, como es el caso de Israel. Entonces, señor... Estamos hablando del cumplimiento de tratados internacionales que España ha firmado, estamos hablando de acuerdo del Consejo de Ministros que el Ministerio del Interior no puede contravenir, y estamos hablando de una necesidad de salir adelante con coherencia. A mí me parece que este gobierno merece la pena si es coherente con las propuestas políticas que nos hemos llevado, si es coherente con la propia propuesta que anunció Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y desde esa perspectiva es desde la que nosotros no vamos a... Aquí no estamos bromeando con órdagos ni nada, estamos hablando de algo que es muy serio, que es muy grave, y desde luego hay una cosa que queda clara. El gobierno de coalición tiene que funcionar con acuerdos previos de las partes, no de manera unilateral. Entonces, ¿me confirma que se están buscando soluciones desde Moncloa para no llevar a cabo la compra de estas balas a Israel? Pero es que ayer, claro, saltaban todas las alarmas. ¿Usted respalda las declaraciones que hizo ayer otro dirigente de Izquierda Unida? Estoy hablando de Enrique Santiago, que dijo habría que abrir la posibilidad quizá de abandonar este gobierno de coalición. Eso no lo ha dicho Enrique nunca. Entonces, yo no voy a rectificar lo que no dijo. Nosotros estamos perfectamente coordinados, tanto Enrique como yo, Enrique como miembro de... Le preguntaron, ¿no, señor Maillo? Sí, le preguntaron. Pero nosotros lo que en estos momentos, y yo como coordinador general le garantizo, es que nosotros lo que primero queremos hacer es que el gobierno cumpla con los acuerdos de los que se ha dotado. Esa es nuestra función y no vamos a cejar. Lo que sí le decimos es que no vamos a parar hasta que se consiga la rescisión de los contratos y no haya ningún tipo de transacción comercial con empresas israelíes o con el gobierno israelí. Eso no lo vamos a aceptar. Pero si no lo van a aceptar, ¿hasta dónde? La política se habla sobre realidades, y ahora mismo la realidad en la que estamos es concentrando todos los esfuerzos para que se cumpla esta rescisión de contrato. Y si se cumple la rescisión de contrato, pues evidentemente tenemos que sacar una lección. Creo que es importante sacar una lección. El gobierno de España es una cosa muy importante. Nosotros tenemos voluntad de llegar hasta 2027, porque hay muchas reformas que seguir haciendo, muchos derechos de los trabajadores y trabajadoras para conquistar, pero se tiene que hacer bien, se tiene que hacer respetando que es un gobierno de dos partes y que la parte en la que se encuentra Izquierda Unida con otras organizaciones es una parte que no está de préstamo en el gobierno. No somos el actor secundario de un gobierno, somos tan importantes como la otra parte. Y es verdad que parte minoritaria, pero con el mismo compromiso sobre el gobierno. En ese sentido tengo que decir que no es sostenible un gobierno que se dedique a tomar medidas unilaterales sin consultar con la otra parte, porque eso es ser desleal al propio espíritu de ese gobierno. Por tanto, estamos hablando de que somos gente leal y quizá otros tienen que revisar su forma de entender lo que es un gobierno de coalición. Hay quien ha dicho que hay incluso más crisis dentro de la confluencia Sumar que en el propio seno del gobierno de coalición. ¿Se habría planteado en algún momento Izquierda Unida abandonar Sumar? Nosotros ahora mismo no estamos en Sumar. Es que Izquierda Unida no está en Sumar. Bueno, Sumar como movimiento Sumar, un grupo parlamentario, pero nosotros somos una fuerza autónoma que está trabajando con otra organización y que tiene voluntad unitaria de conformar espacios amplios para ser útiles a la sociedad española, y consideramos que debe serlo así, pero ahora Movimiento Sumar es un partido totalmente igual que Izquierda Unida y por tanto del que nosotros no formamos parte. Movimiento Sumar como partido, pero la plataforma que gobierna con el PSOE es Sumar. Que cuando usted me pregunta si es Sumar, ¿a qué se refiere? ¿no? Sí, en la política hay que ser muy claro. Yo lo que le digo es que Izquierda Unida tiene una voz dentro de ese espacio en el que intenta influir en sus posiciones políticas, intenta llegar a acuerdos y queremos llegar a acuerdos. Pertenecemos a un grupo parlamentario que forma parte del gobierno y en esa nos encontramos. Muy bien, venga, ¿quién quiere? Bueno, señor Maillo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo, aprovechando esta última reflexión de que Izquierda Unida no está dentro de Sumar, que a veces causa confusión, y cogiendo esa pata de la confusión también respecto a la situación con comercio de armas con Israel, no deja de sonarme parecida esta situación a otros momentos, y además usted ha hablado de la unilateralidad de la parte PSOE o la parte del gobierno de ese lado de la confluencia, que han tomado decisiones unilaterales ya que han molestado o han supuesto ir
bueno, pues contraposiciones, digamos, históricas que puede representar Izquierda Unida. Se me ocurre ahora, por poner un ejemplo a nivel internacional, la postura sobre el Sáhara y la aceptación de la soberanía marroquí. No deja de sonarme parecido a esta situación. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto cree que hay, que tiene crédito la parte socialista del gobierno a la hora de que, bueno, se comprometan a algo, cumplan los acuerdos y no tomen decisiones unilaterales sin consultar con la otra parte del gobierno de coalición? Y hasta qué punto también tienen crédito ustedes mismos, habiéndose visto en otras situaciones en las que dicen por aquí no pasamos y al final han pasado, ¿no? Es decir, tanto ustedes por un lado qué crédito le dan a la parte socialista, como si creen que, bueno, de cara a sus votantes o de cara a la opinión pública, ese crédito que ustedes defienden, esa postura, sigue existiendo, porque a veces esta pata de la confusión también confunde, ¿no? Son el mismo gobierno, pero tienen posturas diferentes. Bueno, un gobierno de coalición es algo inédito en la historia de España, por tanto, los españoles, los andaluces, nos hemos educado en lo que es un gobierno de coalición donde se normalizan las discrepancias. Hasta ahí yo creo que se ha aprendido y además yo creo que es un salto adelante en nuestra visión democrática de las cosas y lejos de ser un problema yo creo que es un enriquecimiento de la propia vida política que ha mejorado además, que para eso estamos, la vida de la gente. Nosotros, le voy a decir una cosa, este asunto es muy sensible. Este asunto va de vidas, literalmente, de complicidad con estados genocidas. Y nosotros no vamos a pasar esa línea. Nosotros no lo vamos a pasar. Por tanto, estamos en una fase en la que celebramos, si se confirman la fuente de Moncloa, de que se va a rectificar, nosotros lo celebraremos, porque evidentemente no vamos a admitir que se incumpla un acuerdo del gobierno en tema tan grave como es transacciones comerciales con empresas israelíes que están cometiendo genocidios en la población palestina. Ahí no hay una permeabilidad, si me atrevo a expresarlo, con respecto a la actitud que tenemos que abordar. Y no veo otra salida que la rectificación, la rescisión del contrato o de los contratos, si salieran más, desde un prisma que es el del cumplimiento de los acuerdos. Fíjese usted que frente a otros asuntos, aquí estamos hablando de uno de los que ya hay un acuerdo explícito del gobierno. Es decir, es que el Ministerio del Interior y Fernando Grande Marlaska se ha saltado los acuerdos de un gobierno. Es decir, los desleales no somos nosotros. Los desleales no somos nosotros. Y por tanto, tenemos que hacer cumplir lo que ha dicho el presidente del gobierno, que yo estoy completamente de acuerdo, y que el ministro de Interior rectifique, porque de lo contrario tiene que haber responsabilidades políticas. ¿Debería dimitir el señor Marlaska? Si no rectifica, creo que debe dimitir. Señor Maillo, yo quiero abundar un poquito más en este asunto. Me queda muy claro su postura sobre la compra de balas, es clarísima. Pero yo le pregunto, ¿y no piensa usted que la oportunidad de que esto salga en este momento concreto, justo cuando el presidente del gobierno de manera unilateral ha dicho que va a aumentar el gasto en defensa en más de 10.000 millones? ¿No puede ser esto que sea una casualidad? No sé, yo me pregunto como periodista, ¿qué casualidad que esto sale ahora? Quizás para tapar todo ese gasto en defensa tan enorme del cual ustedes tampoco están a favor. Y no lo olvidamos. Y no lo olvidamos. Créame que estamos hablando de una semana en la que se han producido dos decisiones graves tomadas, y voy a repetirlo de nuevo, de forma unilateral, sin ningún tipo de negociación, sin previa visión en el Consejo previo del Secretario de Estado, sin deliberación política ni negociación, y por tanto ese no es el camino y tenemos que rectificar sobre ese camino. El Partido Socialista tiene un problema, que es que su propia base electoral tampoco entiende ese tipo de decisiones, así que no es una cuestión ya solo de negociar con nuestra parte para cumplir los acuerdos de los que nos votamos, sino que incluso su base electoral no va a entender que siga con negociación, con acuerdos con empresas israelíes, mientras está diciendo que hay que quebrar esa negociación y ese tratado comercial, que no hay que tener relaciones comerciales con Israel. Y a Pedro Sánchez se le quitaría la bandera de la representación de un gobierno en clave democrática frente a los gobiernos de derecha y de extrema derecha que gobiernan en la mayoría de los países de la Unión Europea. Es decir, esto tiene unas dimensiones que incluso trasciende el propio ámbito y escala del propio gobierno para situarnos en un modelo europeo en el que de seguir por esa senda, pues el gobierno de España deja de ser una alternativa de esperanza democratizadora frente a los gobiernos de derecha y de extrema derecha de la Unión Europea. No se puede
decir que hay que confrontar con la extrema derecha, pero te alineas en clave de gasto militar con esos gobiernos de la extrema derecha que tú dices combatir. Y sobre esa contradicción tenemos que saber cómo se salda, pero yo le digo que desde Izquierda Unida tenemos muy clara la postura y aquí no va a haber matices. ¿Y el aumento del gasto en defensa? Estamos radicalmente en contra, lo expresamos el martes y hoy precisamente tenemos un órgano de dirección de Izquierda Unida en el que vamos a aprobar un documento de modelo de defensa y seguridad para España alternativo, basado en un modelo de cooperación de derechos humanos y de gran acuerdo que sigue la estela de la Cumbre de París de 1991 de la OSCE, y que sobre ese documento de 54 páginas, nosotros somos una organización seria, a veces podemos ser muy densos, pero la política de seguridad no se desplaza, no se explica en un hilo de Twitter, con todo mi respeto a los que lo hagan así. Documento de 54 páginas con antecedentes, referencia histórica, diagnóstico de situación y propuesta alternativa, que va a ser la base sobre la que queremos negociar el debate de política de defensa con la sociedad y también con las fuerzas de gobierno, con otras fuerzas de gobierno. Eva, yo quería incidir porque le ha hecho el señor Maillo un poco la pregunta. Silvia, usted ha dicho que hay que centrarse en las realidades y es verdad que da la sensación de que Moncloa ha dicho que va a tratar de rectificar, pero si no rectifica, y dado que ayer, por ejemplo, durante todo el día vimos distintas posturas, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida habló de salir del gobierno, por parte de Urtasun y de Yolanda Díaz se dijo que no estaba en cuestión la coalición. En el caso de que al final no se rectificara, más allá de que también ha pedido la dimisión del señor Marlaska, ¿se plantearía Izquierda Unida que su representante en el gobierno sí que abandonará el gobierno? Nosotros lo que ahora estamos es en una situación de que se rectifique, por tanto no vamos a hablar de lo que vaya a ocurrir si no se rectifica. Estamos convencidos de que se va a rectificar, pero evidentemente sí le digo que Izquierda Unida no va a pasar por ese aro. Usted ha pedido una reunión urgente a Yolanda Díaz para que se reúnan todos los partidos. Una reunión a Yolanda Díaz no, porque Yolanda Díaz no representa a ninguna formación, sino ya a partir de su asamblea, Lara Hernández y Carlos Martín, los coordinadores. Hemos pedido al resto de las organizaciones, no solo Movimiento Sumar, sino Comunes, Compromís, eso es, a todos los partidos. Más Madrid y la propia Izquierda Unida, una reunión de partidos que confiamos que se celebre pronto. ¿Tiene fecha? No tiene, ¿no? No tiene fecha. No tiene fecha. Pero espero que sea pronto, porque yo creo que la gravedad del momento exige una respuesta coordinada y cohesionada. Señor Maillo, Podemos también ha invitado a la movilización social en contra precisamente de estos movimientos del Partido Socialista en cuanto al aumento del 2% en gasto en defensa, la compra de armas a Israel o de balas en este caso. ¿Baraja la posibilidad de Izquierda Unida también podría llegar el momento de verlo en la calle manifestándose en contra de estos Izquierda Unida, movimientos? antes que ninguna otra organización, fue la que lanzó, cuando anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el programa de Rearm Europa, un calendario de movilizaciones que va a tener un hito importante en junio, coincidiendo con la cumbre de la OTAN, y Izquierda Unida lleva muchos meses trabajando en la organización de esa movilización. Nosotros nos vamos a movilizar por la paz, nos vamos a movilizar por un sistema de cooperación europeo que nos dé garantía de paz durante decenios. Aquí nos estamos jugando la vida y nunca mejor dicho, porque si usted se da cuenta, la defensa de la paz es la defensa de un derecho previo o síntesis de todos los demás derechos. Si no hay paz, no hay derecho a la vivienda, ni derecho a la salud, ni derecho a la educación. Por tanto, estamos hablando de la propia condición de cómo vamos a vivir con seguridad, que nosotros también la defendemos, y desde luego el rearme y la escalada bélica no da seguridad ni a Europa ni a España. Y lo que da seguridad es la cooperación, acuerdos de paz, la gobernanza de Naciones Unidas y el encuentro entre los pueblos y no su enfrentamiento. Pues Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, una vez más, muchísimas gracias por estar en la televisión pública, por acudir a la llamada de Despierta Andalucía. Sabemos que tiene muchos compromisos también porque le están llamando de otros medios, así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y con todos los andaluces, dando esas explicaciones. Muchísimas gracias, y siempre un placer venir a Andalucía y estar con Canal Sur. Muchas gracias, que tenga mucha suerte, de verdad. Gracias.